Estimados estudiantes, muy buenas noches. Empezamos con el tema de hoy, que es sobre el contenido explícito e implícito del discurso, como continuidad de la anterior clase sobre los discursos y los contenidos. Para ello, me permitiré compartir pantalla de un video que nos resumirá parte de la materia que toca hoy. Por favor, pido su total atención para luego conceptualizar los contenidos presentados en el video. Hola queridos y queridas estudiantes. El día de hoy veremos una nueva estrategia de lectura. Pero antes resolveremos la tarea del video anterior, el cual abordaba la estrategia de la idea principal. Ustedes observaron el video y siguieron la lectura del libro titulado Yo puedo leer con los ojos cerrados. Al terminar la lectura, debían contestar dos simples preguntas. Una de ellas decía, ¿cuál es el tema del texto? Y la otra, ¿cuál es la idea principal? Para dar respuesta a ambas preguntas, que yo creo que ustedes ya tienen esas respuestas en su mente, les señalo que el tema del texto es la lectura y la idea principal es que mientras más leas, más cosas aprenderás y más divertido será. La nueva habilidad de lectura que vamos a revisar en esta sesión es la habilidad de encontrar información explícita e implícita en los textos o imágenes. Pero antes de ello, les presentaré a un amigo que nos acompañará en esta y en otras sesiones de lectura. El nombre de nuestro amigo es Elvis. Hola Elvis. Comencemos. La información explícita es aquella información que está presente en el texto. Esto quiere decir que cuando nos vemos enfrentados a preguntas explícitas, podemos responderlas buscando la información en el texto. Para ello, lo primero que debes hacer es leer y ver la información que está presente en el texto o la imagen. Después, debes buscar la información y finalmente encontrarla. Veamos un ejemplo y leamos el siguiente texto. Hacía ya una hora que Daniel jugaba con sus juguetes de plástico, un barco, un pato y un muñeco, cuando de repente mira sus manos y sus pies y se da cuenta que estaban todos arrugados. Ahora respondamos las siguientes preguntas que nos ayudarán a descubrir información explícita o información presente en el texto. Comencemos. Pregunta número 1. Pon atención, Elvis. ¿Quién jugaba? Opción A, Camila. Opción B, Javier. Opción C, Daniel. Para dar respuesta a esa pregunta, volvamos al texto. Si se dan cuenta, en la segunda línea aparece el nombre de una persona. Ese nombre es Daniel. Muy bien. Entonces, la opción correcta a esa pregunta sería la C. Correcto. Continuemos con la pregunta número 2. Y dice así: ¿con qué jugaba? Opción A, con un barco, pato y muñeco. Opción B, un pez, auto y muñeco. Y opción C, una rana, pulpo y barco. Para dar respuesta a la pregunta número 2, volvamos nuevamente al texto. Si nos fijamos bien, debajo de la palabra Daniel, se mencionan los juguetes que él utilizaba, siendo estos un barco, un pato y un muñeco.
Por tanto, la opción correcta a esta pregunta sería la A. Muy bien. Finalmente, la última pregunta es, pon atención, Elvis. Número 3. ¿Qué le pasó a sus manos y pies? A. ¿Quedaron muy blancas? B. ¿Se arrugaron? O C. ¿Estaban manchadas? Para dar respuesta a la pregunta 3, volvamos al texto y fijémonos en la última parte. Claramente, esta nos dice que las manos y los pies de Daniel estaban totalmente arrugados. Entonces, la opción correcta en esta oportunidad sería la B. Excelente. Si se dan cuenta, la información explícita es aquella información que está presente en el texto. Muy sencillo, ¿no? La información implícita, en cambio, es la información que no encontramos en el texto, no aparece de manera directa. Muy diferente a la información explícita, ¿no? Por ejemplo, si usamos el mismo texto de Daniel y nos enfrentamos a una pregunta para extraer información de tipo implícita, como esta, por ejemplo. ¿Dónde está Daniel? ¿Podríamos encontrar la respuesta de ello en el texto? No, no es posible. ¿Qué pasa, Elvis? ¿No te parece la idea? Te cuento que si la respuesta estuviese en el texto, ya no sería información implícita, sino que explícita. Para descubrir la respuesta de la pregunta anterior, debemos considerar lo que ya sé o mis conocimientos previos. Luego, lo que leo y veo en el texto o imagen, para finalmente hacer una inferencia y predecir. ¿Pero cómo infiero? Observa la siguiente información. Para inferir, lo primero que debo hacer es saber lo que el contenido del texto me está diciendo. ¿Qué es lo que veo o lo que leo? La segunda etapa, debo lograr inferir y saber qué me hace pensar esta información que está en el texto o la imagen, según lo que ya yo conozco. ¿Cierto, Elvis? Sí. Y finalmente, en la tercera etapa, me pregunto qué puedo deducir o predecir en base a la información presente en el texto. Muy bien. Entonces, para responder la pregunta implícita, debemos seguir las 3 etapas mencionadas. Así, sabiendo lo que dice el texto, puedo considerar la información presente en él y deducir una posible respuesta a la pregunta ¿dónde está Daniel? Esto, gracias a mis conocimientos previos y a la información clave presente en el mismo texto. Si recuerdas bien, en este se mencionaba que la piel de Daniel, tanto de las manos como de los pies, se arrugaban cuando pasaba mucho tiempo en el agua. Además, mencionaba que Daniel utilizaba juguetes mientras se bañaba. Si juntamos las ideas, logramos inferir que Daniel... Elvis... Que Daniel está en su bañera. Splotch, splotch. Muy bien, Daniel entonces se encontraba en el baño dentro de su bañera. Si nos enfrentamos a una imagen, el proceso es similar.
y veo que hay una niña que está al lado de los columpios y está muy triste. Ya sé que a mí, por ejemplo, me encanta columpiarme, pero a veces es difícil conseguir un columpio libre. Así que, sabiendo que esa niña puede que esté triste, imagino que no va a poder conseguir un columpio. Y deduzco que a la niña le gustaría columpiarse, pero los otros niños no lo quieren dejar el columpio. Ahora es tu turno. Te dejo un pequeño texto para que descubras la información explícita e implícita en él con las preguntas que están al costado. Mucha suerte. Bien, estimados estudiantes, como veíamos en el video, ¿no? Eso fue parte de lo que es el contenido explícito e implícito en los textos, más que de los discursos como tal. Sin embargo, recordemos que partimos nosotros de un texto y es ahí donde debemos principalmente identificar para luego llevarlo a consideración en el discurso. Para aquello les habíamos ya mencionado que en la anterior clase, ¿no? Nos hacemos referencia hacia el análisis del discurso, es decir, el estudio del discurso como tal. Ahora complementamos aquello, diciendo ya que el análisis del discurso viene a ser una transdisciplina de las ciencias humanas y sociales que estudia específicamente el discurso escrito y hablado. Por eso el video que les puse anteriormente. En la forma en que nosotros los hablantes usamos la lengua. ¿Cómo lo usamos? Como elemento de comunicación, como elemento de interacción en diversos contextos cognitivos, en aspectos o contextos sociales, contextos políticos, históricos y culturales. Generalmente nuestro desenvolvimiento social propiamente. Entonces, es el estudio de cómo nosotros vamos a adquirirlo, cómo vamos a manejar esta lengua, según nuestra necesidad comunicativa o expresiva, dependiendo de cuál sea. Complementando a esto, tenemos distintos tipos de discurso, ¿sí? Dentro de esas disciplinas hay varios estilos para poder hacer un análisis del discurso y con ello poder establecer mayormente esta distinción en torno hacia el contenido explícito e implícito. Tenemos un estudio analítico lingüístico, un estudio de la conversación, a nivel ya de la psicología cognitiva experimental, con inteligencia artificial, desde un análisis crítico del discurso, ¿sí? Y obviamente de la aplicación que podemos dar a este discurso. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos ya al contenido explícito e implícito, debemos de estar o de enlazar estas dos particularidades hacia las características probablemente del discurso. En principio, el discurso lo usamos a veces para entretener, ¿no? Buscamos a veces en un auditorio una respuesta de agrado, de diversión, de complacencia, de aceptación, con el propósito que generalmente hacemos olvidar unas pequeñas acciones de la vida o a previos basados en el humor, etcétera. Siempre vamos a usar ese aspecto del humor como un elemento en el que nos ayuda a nosotros los hablantes a poder eh, tener un elemento de cercanía
con quienes nos estamos dirigiendo. Otra característica generalmente que suele tener un discurso, en esta particular de los discursos informales mayoritariamente, ¿sí? Es que persigue una clara comprensión del asunto, tema o idea. El principal objetivo es ayudar a los miembros del auditorio o los receptores. Hablábamos anteriormente, en este discurso hablaremos del emisor y del receptor, del elemento de la comunicación, ¿sí? Que pretendan ampliar su campo de conocimiento con nuestras intervenciones a nivel de discurso o al momento que estemos hablando, ¿sí? Siempre va a tener un grado de objetividad para poder qué hacer. Otra de las características fundamentales del discurso, ¿sí? El de convencer, poder influir en esas personas, en el oyente, en los demás receptores, acerca sobre una verdad, acerca de una duda, acerca de mi posición sobre algún tema, y por eso mi discurso debe estar hecho en base a. Y sobre todo el argumento, ¿no? Que constituye la parte lógica de todo mi discurso, con elementos cognitivos, racionales, pensantes, interrelacionados, ¿sí? Creando una actitud propiamente para la persona que realiza este acto discursivo y uso del argumento, una actitud libre y reflexiva, con la ausencia de un elemento positivo porque predomina mucho más la razón y sobre todo los datos que podamos realizar, ¿sí? Lo habíamos dicho, ¿no? Los tipos de discurso, ventajas y desventajas, ¿no? Un discurso leído que se redacta por escrito y luego el orador lo que se dirá es el contenido de ese mensaje que tenemos escritos. Las ventajas es que podemos remarcar las palabras clave en mayúscula, en negrita, en el momento que tengamos que leer, sí, lo vamos a resaltar con nuestro tono de voz. Luego tenemos un discurso memorizado, ¿sí? En cuya redacción, ese texto escrito, pues nosotros lo tenemos memorizado. Las ventajas es que no tenemos esa particular de la inflexión de la voz, de subir o alzar el tono, porque al final no tenemos esa guía, entonces tenemos que aprendernos y memorizarnos tal cual incluso los tiempos y tonalidades en las cuales tenemos que decir algunas palabras o frases. Luego tenemos los discursos improvisados, ¿sí? Lo producimos a veces sin darnos cuenta, en una conversación casual, en una conversación informal que tengamos con los amigos, con los colegas, ¿sí? Vendría a ser un tipo de discurso improvisado, porque tal vez no estábamos preparados para dar ese discurso, pero en un estado ameno de cercanía, pues lo damos. Y luego un discurso extempore que se trata de un procedimiento combinado, ¿no? Uno que esté siendo leído y luego también improvisado, que mediante esa lectura pues saldrá otros temas y nos saldremos del lado planificado y empezaremos a improvisar respecto al tema. En cuanto a la preparación de un discurso, respecto al contenido explícito e implícito, es que nosotros debemos de mejorar la comunicación verbal y también la emoción no verbal en nuestro discurso para que se entienda ese mensaje. La prevalencia de un lenguaje no verbal hace que el contenido implícito del discurso quede mayormente asimilado por la audiencia. Luego seleccionamos un tema, acoplo la información, selecciono los materiales que voy a usar, construyo ese mensaje que van a ser el guión en el cual yo diré, tendré que aprenderme a leer y luego una conclusión de la temática de que he preferido dar un discurso. Me da una habilidad como comunicador y como conocimientos técnicos como comunicador en ese aspecto, ¿no? ¿Y para qué lo realizaremos? Para poder entretener, para poder informar, saber escuchar eficazmente, poder evaluar, empatizar, crear confianza, dar y recibir información apegado a una misma idea, poder comunicar lo que yo deseo o poder transmitir cierta sabiduría al resto de personas. El discurso por tal se toma una posición como orador de un determinado tema y se da a conocer esa posición que yo he tomado sobre ese tema, esa posición a defender sobre ese tema y lo comparto con los demás para que en el mejor de los casos podamos dialogar el uno el otro y poder incluso reafirmar esa idea o desecharla.
Bien, entonces ya yéndonos ya específicamente al contenido específico, al contenido explícito e implícito, debemos tomar en cuenta las declaraciones de hechos e inferencias que nosotros podemos encontrar en los textos. En principio, cuando nosotros recibimos declaraciones de hecho o de inferencia, son aquellas declaraciones que se pueden llevar a cabo de una única manera por observación, en donde el receptor, aquella persona que nos escucha, puede hacer comentarios volviéndose un emisor de lo que se ha observado. Sus aportaciones pueden ser falsas o verdaderas porque dependerá de esta percepción que éste tenga. El individuo, sea el emisor, sea receptor, puede hacer comentarios del observado, se involucra en varios niveles de probabilidad del hecho pasado y se sujeta a estándares de verificación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que este discurso que en un momento se tenga sea verídico. Bien, y ahora sí, respecto al mensaje. Cuando los mensajes no son establecidos de una manera clara, hay demasiada ambigüedad en el texto. Por tanto, no podremos entenderlo completamente qué es lo que el autor ha querido proponer o ha querido decirnos, ¿sí? Entonces deberemos de decir, de establecer, mejor dicho, cuál es el mensaje implícito del texto que no nos dice de una manera explícita el autor, como lo veíamos en el video al empezar la clase, ¿sí? Cuando un contenido implícito, ¿sí? del texto puede también deberse a una causa, y esta causa generalmente puede ser por una falta de claridad en el texto, ¿sí? Debemos entender que esta claridad es una exposición de puntos en base a palabras clave, frases que llamen la atención, ¿sí? Poner énfasis en ciertas frases o párrafos que ya de por sí resumen casi todo un contenido, y esos son términos clave para concluir nuestro discurso, nuestro texto, y eso debemos de identificarlo. Cuando hace falta esta claridad en el texto, cuando no está totalmente explícito el mensaje, debemos nosotros tener en cuenta todos los elementos posibles para poder inferir de ese contenido, para poder analizarlo y llegar a una conclusión, ¿sí? En base incluso al contenido implícito, haciendo inferencia, preguntándome, ficcionando en algún momento, ¿sí? Luego que tiene que ser un mensaje conciso. Los discursos generalmente son mensajes concisos. Más que una declaración larga y compleja del tema a redactar, las acciones principales de nosotros como oradores se realizan y se manifiestan acorde al receptor o receptores que vayamos a decir. Si vamos a hacer un grupo determinado de jóvenes, por ejemplo, no vamos a hacer un discurso de más de 3 horas, porque ese no va a haber un mayor interés. Debe ser más conciso. Igual en el ámbito académico siempre se requiere ser concisos en los mensajes, ¿sí? ¿Qué nos ayuda esto, no? En la reciprocidad de nuestro discurso con la audiencia, en que puedan intervenir en nuestro discurso, contraponer ideas, entre otras circunstancias, ¿sí? Y esto va específicamente dado respecto a los contenidos que podamos ver y observar en nuestro discurso. Ahora, ¿cómo hacer un texto para un discurso? ¿Sí? ¿Qué debo de hacer teniendo en cuenta el contenido explícito e implícito? Primero que tengo que referirme al tema, siendo breve, conciso, específico, ¿sí? Sobre lo que voy a tratar, sobre lo que va a tratar el tema, de qué hay sobre este tema. Luego me refiero a la persona o muestra propia personal. Sé que sabrá hablar de esto de manera que refleja la modestia y sinceridad del orador. En este caso, nosotros vamos a ser quienes cumplen el rol de emisores. Luego vamos a formular una interrogante que para poder interactuar con el público le responderemos al final con todos. Y este puede ser uno de los métodos más seguros y sencillos
para abrir en mente de los oyentes y capturarla, porque desde el principio ya empieza a generar la duda sobre este tema y durante todo el planteamiento que se dará de manera verbal, ¿sí? Se podrá ir contestando esa pregunta. Luego debemos de enunciar un acerto sorprendente llamado choque técnico, en el cual consiste en expresar un comentario aventurado acerca de determinados hechos y opiniones. Es decir, salir de esa cotidianidad y que por lo menos se desconecte en un instante de ese contenido que estamos diciendo hoy. Pero esa desconexión debe estar acorde a la misma temática que estamos refiriendo, ¿sí? Para que tenga esa secuencia en nuestro discurso. Y generalmente con textos argumentativos específicamente, y para que nuestro discurso tenga y tome fuerza con la audiencia, tome credibilidad con la audiencia, tenemos que argumentar. Por tanto, citar a un autor o frases de un autor con su año, con su fecha de publicación, con su autor propiamente, ¿sí? Nos va a aportar un aspecto de credibilidad en nuestro discurso. Por tanto, nuestro discurso a nivel de los contenidos debe de ser o debe precisar por lo menos esta información. ¿Para qué? Para que al momento de culminar mi discurso, todos los demás no se queden con esas dudas respecto al tema, porque se supone que si estoy dando mi discurso es para poder informar o compartir una información que yo bien manejo o conozco. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este aspecto porque para que un discurso sea estratégico, ¿sí? No significa que deba de memorizarme, sino comúnmente referirme a los contenidos. Contenidos implícitos suelen ser mucho más complejos de entender para el resto de la sociedad que un texto explícito. Y ahí su importancia incluso en los medios de comunicación, cuando hay campañas de demás personas. Van a poner contenido muy corto, frases cortas que te llamen la atención, frases que te identifiquen o frases que comúnmente pueden definir una parte de tu vida. ¿Eso lo realizan con qué fin? ¿Sí? Con el único fin de poder generar esa atención, poder eh, hasta cierto punto comprar un voto hacia las demás personas porque ya lo compromete con él al momento de obsequiar algo, entre otras circunstancias. ¿Sí? Todo eso se ve en el discurso, todo eso está en mensaje explícito e implícito. El mensaje explícito, por ejemplo, de una campaña va a ser eso, el tema central, hacer una campaña sobre y dar folletos con alguna frase específica, ¿no? El aspecto ya eh, del discurso que va a estar intrínsecamente puesto será ya el mensaje, lo que yo quiero resaltar, lo que quiero que tal vez las otras personas puedan estar pensando, imaginándose y al momento de responder, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias tenemos que tomarlas a consideración al momento de realizar un discurso o leer o ver o escuchar algún discurso de las demás personas. No quedarnos en las palabras clave, en los puestos más fundamentales, sino en todo el contenido para ver la secuencia narrativa que tiene ese discurso. ¿Sí? Porque explícitamente nos puede decir maravillas, pero implícitamente su cuerpo, su lenguaje corporal o incluso el mismo contenido que está presentando, que no sea, no tenga ningún tipo de argumento o de personas que lo defiendan, entonces va a ser ambiguo, entonces se va a quedar, se va a perder esa credibilidad en esa persona. Entonces, pues, ¿por qué se recomienda para aquello? ¿Sí? Formular dentro del punto de vista del orador para que nosotros, si vamos a ser de oradores, de emisores, ¿sí? Debo de aprender, poner mi punto de vista y con eso, pues entonces tendré mi propio diálogo. Ese discurso será mío, tendrá mi propia marca, porque yo he sido quien ha puesto su tiempo, su disposición y sobre todo sé perfectamente dónde poner énfasis y dónde no. Es mucho mejor hacerlo con un propio discurso, ¿sí? Luego, si es que la naturaleza del tema requiere concluir con un reto o consejo, es válido. ¿Por qué es válido? Porque el discurso no estás dando, bueno, dependiendo del ambiente o tipo de discurso que vayas a dar, ¿no? Pero se puede formular este tipo de punto de vista, ¿sí? O una conclusión eh, eh, según el tema que esté a proporcionar para que sea más ameno con las demás personas que están involucradas, ¿sí? Nos va a ayudar en ese aspecto. Se recomienda entonces, ¿sí?
que en la temática en la que vayamos a decir se ha dado de una forma mucho más natural, en la que nadie se siente incómodo por aquello, obviamente reconociendo al público que me estoy refiriendo, a quienes me estoy refiriendo, ¿sí? Si es un evento altamente formal, no se me va a ocurrir hacer algún tipo de esas situaciones, a menos que se cuente con el permiso de todas las personas organizadoras. Segundo, otra recomendación, ¿no? Usar como broche final una frase vigorosa. Siempre comúnmente solemos poner en nuestro discurso frases de personas, de personajes, de lo que sea, ¿no? Al principio, de finalizar nuestra intervención. Sin embargo, muchas de esas frases no tienen secuencia con lo que nosotros hemos expresado anteriormente. Son muy bonitas, pero algunas no tienen nada que ver con lo uno con lo otro. Es decir, el mensaje empieza a ser ambiguo, empieza a ser contradictorio, ya empieza a perder su credibilidad solamente por un aspecto muy sencillo, que es, ¿sí? Con las frases. Analizar el discurso es analizar incluso las pequeñas acciones que forman parte de mi discurso. Si no tienen ningún tipo de relación en el sentido secuencial narrativo, pues entonces debo de buscar otras opciones para poder interpretar, comprender un texto, cualesquiera el formato que este sea. ¿Sí? Ahora, para asimilar los contenidos antes de que culmine la clase, debemos tener en cuenta dos circunstancias, ¿no? En principio, que el análisis del discurso, ya viendo desde el punto de vista de los contenidos explícitos e implícitos del texto, se debe de tomar mucho en cuenta otros aspectos que intervienen en la forma de expresarnos y de la producción del lenguaje en el uso de la lengua, efectivamente, ¿sí? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Como le decía anteriormente, como es una transdisciplina, es una análisis de discurso, una transdisciplina de las ciencias humanas y sociales, también se avala de las otras ciencias para poder comprender mucho mayor incluso los discursos de las personas, ¿no? Algunos con rasgo de personalidad específico y tienen un discurso acorde a su rasgo de personalidad, pero eso no se da cuenta, eso no se analiza, no se da cuenta, no se analiza incluso la postura o lo que puede decir con el lenguaje corporal, sino bien a veces lo que nos puede interesar a nivel del texto, y eso es tal vez un error que nosotros cometemos normalmente. Nos enfocamos mucho en contenidos explícitos, pero no de los contenidos implícitos, lo que no se dice, pero está escrito, ¿sí? O lo que está escrito, pero aún así no podemos inferirlo, el comentario es muy ambiguo y termina siendo un contenido implícito al final que ya revela cómo se está manejando cierto lugar respecto a aquello, ¿sí? Entonces, para poder ser una disciplina transdisciplinar, nosotros tenemos de valernos de aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos históricos, aspectos culturales, de quien nosotros evaluemos su discurso, porque siempre va a haber esa interferencia al momento de decir alguna circunstancia. Vas a ver esa interferencia en lo que dice, lo que hace, o lo que está diciendo explícitamente con lo que está diciendo implícitamente. ¿Qué es lo que dice y al final qué es lo que quiso decir y qué es lo que entendimos los demás sobre ese mensaje? Hay que analizarlo profundamente de cada persona lo que dice para poder incluso no caer en sus trampas, ¿sí? Generalmente lo hemos visto en este análisis de discurso, los discursos políticos que se suelen dar, ¿sí? Para no caer en esas trampas debemos ya de ir viendo algunas falencias a nivel del discurso, sea ambiguo, si no corresponde, grado de pertinencia de la persona para hablar sobre un tema determinado, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué entendí yo? Y al final qué es lo que ha dicho esa persona. Esa sería como conclusión de esta clase.